El tiempo lo guarda todo, Esperanza. Todo está en el tiempo. Salamanca, 1949. Un martes de octubre, a las 3:15 de la tarde, Augusto Morales murió como había vivido, en silencio, sin molestar a nadie, inclinado sobre un mecanismo que no terminó de reparar. Tenía la lupa en el ojo derecho, el pinzas en la mano izquierda y el corazón parado. Esperanza lo encontró a las 6, cuando subió al taller a decirle que la cena estaba lista, y supo que estaba muerto antes de tocarlo, porque Augusto siempre levantaba la cabeza cuando ella entraba, y esta vez no la levantó. Augusto Morales había sido relojero durante 22 años en un taller de 12 metros cuadrados en la Plaza Mayor de Salamanca. Un cuarto estrecho con una ventana que daba a los soportales, una mesa de trabajo con una lámpara de brazo articulado, 47 relojes de pared que daban la hora a distintos tiempos, creando una sinfonía de tic-tacs que Esperanza oía desde la cocina del piso de arriba y que era el sonido que significaba que todo estaba bien. Cuando los tic-tacs se callaron aquella tarde de octubre, Esperanza supo que nada volvería a estar bien de la misma manera. Esperanza Morales tenía 41 años y no tenía hijos. No porque no los hubiera querido, sino porque el cuerpo decidió que no. Y en la España de 1949, cuando el cuerpo decidía que no, los médicos se encogían de hombros y las vecinas murmuraban que era castigo de Dios. Y una mujer sin hijos era una mujer a la que siempre le faltaba algo según los demás, aunque ella no sintiera que le faltara nada. Tenía a Augusto, y Augusto la tenía a ella. Y durante 19 años eso había sido suficiente para los dos. Si te toca esta historia, suscríbete, déjame tu like y dime desde dónde me estás viendo. Leandro Morales llegó al funeral con un traje negro que le quedaba grande y un notario que le quedaba pequeño. Era el hermano mayor de Augusto, 6 años mayor, comerciante de telas en Valladolid, un hombre de manos gruesas y números rápidos, que siempre había mirado la relojería de su hermano como se mira un hobby que no da dinero suficiente. Tenía el pelo canoso peinado hacia un lado, una barriga que delataba los almuerzos largos y unos ojos pequeños que calculaban el valor de cada cosa que miraban, incluidas las personas. No esperó a que terminara el entierro. Esa misma tarde, en el piso de arriba de la relojería, con Esperanza todavía vestida de negro y con los ojos secos porque el llanto no le había salido aún y no le saldría hasta 3 noches después, a solas, en la cama que todavía olía a Augusto, Leandro puso un documento sobre la mesa de la cocina. «Es el testamento de Augusto», dijo Leandro, alisando el papel con las manos como quien plancha una tela. «Lo hizo hace 2 meses. Está todo en regla». El notario, un hombre calvo con gafas de montura dorada que se llamaba Don Emilio y que no miraba a Esperanza a los ojos, confirmó. Documento legal, firma auténtica, 2 testigos. Todo el patrimonio de Augusto Morales, la relojería, el piso, las herramientas, la colección de 47 relojes, las piezas de repuesto, todo. Pasaba a su hermano Leandro Morales. Esperanza no aparecía en ninguna línea. Esperanza miró el documento sin tocarlo. Conocía la letra de Augusto mejor que la suya propia. Había visto esa letra en las etiquetas de los relojes, en las facturas, en las notas que le dejaba en la mesa de la cocina, cuando se levantaba antes que ella. «He bajado al taller. Hay café hecho». La firma del testamento era de Augusto. Eso no lo podía negar. Pero el contenido no era de Augusto. Eso lo sabía con la misma certeza con la que sabía que los tic-tacs del taller significaban que todo estaba bien. «Augusto no haría esto», dijo. Leandro se encogió de hombros con una expresión que pretendía ser de pesar, pero que no le llegaba a los ojos. «Mi hermano era un hombre práctico. Sabía que tú no entiendes de relojes. Quería que el negocio siguiera en la familia». Esperanza quiso decir que ella era la familia, que 19 años de matrimonio
La hacían más familia que un apellido compartido, que ella era quien llevaba las cuentas de la relojería, quien trataba con los clientes, quien sabía el nombre de cada persona que dejaba un reloj reparar y la fecha exacta en que había prometido tenerlo listo. Pero no dijo nada, porque en la España de 1949, una viuda sin hijos no tenía voz en una mesa donde había un notario y un cuñado con un documento firmado. «Tienes 3 días para recoger tus cosas personales», dijo Leandro. «La ropa, los objetos personales. Lo demás se queda». Esperanza pasó esos 3 días haciendo algo que Leandro no esperaba. No lloró, no suplicó, no fue a buscar un abogado que no podía pagar. Recorrió la relojería despacio, tocando cada superficie, cada herramienta, cada reloj, como quien se despide de una casa que ha sido suya y que sabe que va a dejar de serlo. En la esquina del taller, detrás de la puerta, había un reloj de pie que llevaba parado 15 años. Era un reloj grande, de caja de nogal oscuro, con la esfera de porcelana amarillenta y las manecillas detenidas en las 4:20. Esperanza le había preguntado a Augusto 100 veces por qué no lo arreglaba. «Tú arreglas todos los relojes del mundo menos ese», le decía. Y Augusto siempre contestaba lo mismo, con esa media sonrisa que usaba cuando sabía algo que no iba a explicar. «Ese reloj ya está haciendo lo que tiene que hacer». Esperanza nunca entendió qué quería decir, pero recordaba otra frase que Augusto repetía en los últimos meses, sobre todo por las noches, cuando se sentaban juntos en la cocina después de cenar y él miraba por la ventana con los ojos de alguien que ve algo que los demás no ven. «El tiempo lo guarda todo, Esperanza. Todo está en el tiempo». Ella pensaba que era filosofía. Augusto a veces hablaba así, con frases que sonaban a poesía, pero que en su boca eran otra cosa, eran instrucciones disfrazadas de metáfora, porque Augusto era un hombre que pensaba en mecanismos, y los mecanismos no son poesía, son precisión. El último día, cuando Leandro ya había cambiado la cerradura de la puerta principal y estaba haciendo inventario de los relojes con el notario, Esperanza bajó al taller por última vez. Señaló el reloj de pie parado. «Me llevo eso». Leandro miró el reloj. Vio una caja de madera vieja con un mecanismo que no funcionaba. Calculó su valor en menos de lo que costaba moverlo. «Llévate esa chatarra», dijo. «Me haces un favor». Esperanza necesitó la ayuda de un vecino para cargarlo en un carro de mano. El reloj pesaba más de 60 kilos. Lo sacó por la puerta de la relojería a las 6 de la tarde, la misma hora a la que había encontrado a Augusto muerto 3 semanas antes, y lo llevó cuesta abajo por las calles de Salamanca hacia el río Tormes, con el carro traqueteando sobre los adoquines y los vecinos mirando desde los balcones a la viuda del relojero que se iba con un reloj roto y una maleta de ropa. Lo que encontró en las afueras de Salamanca era poco más que un esqueleto de piedra, un antiguo corral de ganado junto al río Tormes, con muros de piedra arenisca de 1 metro de espesor que llevaban abandonados tantos años que la hiedra los había conquistado hasta el punto de que no se sabía dónde terminaba la piedra y empezaba la planta. El techo se había derrumbado. El suelo era tierra. Había un olmo viejo creciendo dentro de lo que había sido el recinto, con las raíces atravesando el muro este, como dedos que buscan algo al otro lado. Esperanza dejó el reloj de pie, apoyado contra el único muro que conservaba su altura original, y se sentó en una piedra a mirarlo. No sabía construir. No sabía de albañilería, ni de carpintería, ni de tejados. Sabía de relojes, sabía de mecanismos. Sabía que cada cosa está hecha de piezas, y que si entiendes las piezas, entiendes la cosa, y si entiendes la cosa, puedes reconstruirla. Empezó al día siguiente. Lo primero fue entender las piedras. Las miró como Augusto miraba los engranajes de un reloj nuevo, sin tocar, solo mirando, durante horas, hasta que la lógica de la construcción se revelaba sola. Cada piedra del muro tenía un sitio.
las grandes abajo, las medianas en medio, las pequeñas en las juntas. Era un mecanismo, no muy distinto de un reloj. Las piezas eran de piedra en vez de metal, pero el principio era el mismo. Cada pieza sostiene a la siguiente, y si quitas una, se cae todo. Recogió las piedras del techo derrumbado, las limpió, las clasificó por tamaño, como Augusto clasificaba los engranajes, los grandes en una fila, los medianos en otra, los pequeños en otra. Tardó 4 días solo en clasificar. Después empezó a levantar los muros caídos, piedra por piedra, usando barro del río como argamasa, colocando cada pieza en su sitio, con la paciencia de alguien que lleva 19 años viendo a un hombre colocar piezas diminutas en su sitio exacto con unas pinzas. Un pastor que pasaba por el río con sus ovejas cada mañana fue el primero en pararse a mirar. Se llamaba Braulio, tenía 67 años y una opinión sobre todo. «Eso se va a caer», dijo el primer día. No dijo nada el segundo día. El tercer día se acercó, miró la pared que Esperanza estaba levantando y dijo: «¿Quién te ha enseñado a poner piedra?» «Nadie», dijo Esperanza, «pero sé cómo funciona un reloj». Braulio no entendió la conexión, pero vio que la pared estaba recta y que las piedras se encajaban y decidió que no necesitaba entenderlo. Volvió al día siguiente con un saco de cal que le sobraba de arreglar su propio corral y lo dejó junto a la puerta sin decir nada. La noche del 13º día, Esperanza no podía dormir. El viento del Tormes entraba por los huecos del muro, que todavía no había cerrado, y la luna iluminaba el interior del corral con una luz azul que hacía que las piedras parecieran de plata. Se levantó del jergón que había improvisado con paja y mantas, y se sentó frente al reloj de pie que seguía apoyado contra el muro, con las manecillas paradas en las 4:20. El tiempo lo guarda todo. Todo está en el tiempo. Miró el reloj como Augusto le había enseñado a mirar. No la superficie, sino la estructura. No lo que se ve, sino lo que sostiene lo que se ve. La caja de nogal era bonita, pero era solo eso, una caja. Lo importante estaba dentro. Abrió la puerta frontal del reloj. El mecanismo estaba ahí, parado, con el péndulo inmóvil y los engranajes cubiertos de polvo. Lo miró durante un rato largo. Después abrió la puerta trasera de la caja, la que daba acceso a la parte posterior del mecanismo, y pasó los dedos por la madera interior. Notó algo, una irregularidad en la base. El fondo de la caja era más grueso de lo que debería ser para una caja de este tamaño. Augusto le había enseñado eso, la proporción. Cada pieza tiene una proporción correcta respecto al todo, y cuando algo es más grueso, o más largo, o más pesado de lo que debería ser, es porque hay algo dentro que no se ve. Buscó el mecanismo de apertura durante 1 hora. Lo encontró en la moldura inferior izquierda, una pieza de madera que giraba 1/4 de vuelta y liberaba un panel. Augusto había construido el escondite como construía todo, con precisión de relojero. El panel se deslizó sin ruido, revelando un espacio de 5 centímetros de profundidad que contenía una caja metálica del tamaño de un libro. Esperanza la sacó con las manos temblando. La abrió. Dentro había 4 cosas. La primera era un testamento, escrito a mano por Augusto, firmado y fechado el 3 de enero de 1948, 1 año y 10 meses antes de su muerte. Cada línea en la letra menuda y precisa que Esperanza conocía mejor que la suya. Todo quedaba para ella: la relojería, el piso, las herramientas, los 47 relojes, todo. En la última línea había escrito: «A mi hermano Leandro no le dejo nada, porque ya se ha cobrado con creces lo que le presté a mi nombre hace 3 años». La segunda era una carta, 4 páginas en las que Augusto explicaba que Leandro le había prestado 15.000 pesetas para una operación que Esperanza necesitó en 1946, una operación del vientre que los médicos dijeron que era urgente y que el seguro no cubría.
Augusto pidió el dinero a su hermano porque no tenía a nadie más. Leandro se lo dio, pero con condiciones que fue endureciendo cada mes. Primero los intereses, después un porcentaje del negocio, después la exigencia de que firmara un testamento nuevo, dejándole todo a él. Firmé porque no tenía opción, escribí a Augusto. Pero este reloj guarda la verdad. Tú sabrás cuándo buscarla. La tercera era una libreta, 94 páginas llenas de dibujos, esquemas y cálculos. Los mecanismos que Augusto había inventado durante 22 años y que nunca había mostrado a nadie, excepto a Esperanza. Y ella no había entendido lo que eran hasta ahora. Mecanismos que no necesitaban cuerda. Relojes que funcionaban con la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Sistemas de engranajes que convertían el movimiento del aire en energía mecánica. En los márgenes, Augusto había escrito notas. Esto puede mover más que un reloj. Esto puede mover aire dentro de una casa. Esto puede calentar agua sin fuego. La cuarta era un mapa. Un dibujo a mano de un terreno junto al río Tormes, con medidas, orientación y una marca en el centro que decía: comprado el 7 de marzo de 1947. Escritura en la notaría de don Emilio Fuentes, calle de la Rúa 23. Y debajo, en letra más grande: para Esperanza, para empezar de nuevo. Era el terreno donde estaba sentada. Esperanza no fue a la notaría al día siguiente. Ni al otro, ni al otro. Primero terminó la casa. La libreta de Augusto le dio lo que necesitaba. No instrucciones de construcción, sino algo mejor: principios. Augusto no pensaba en paredes y tejados, pensaba en flujos. El aire se mueve de donde hay más presión a donde hay menos. El calor se mueve de donde hay más temperatura a donde hay menos. Si construyes los conductos adecuados, el aire circula solo. Si colocas las piedras con el grosor correcto, el calor se almacena de día y se libera de noche. Esperanza construyó conductos de ventilación dentro de los muros, tubos de barro cocido que Braulio le ayudó a fabricar en un horno improvisado junto al río, siguiendo los esquemas de la libreta. Los tubos subían por dentro de los muros de piedra, desde el suelo hasta el techo, con aberturas abajo orientadas al norte, donde el aire era más frío, y aberturas arriba, orientadas al sur. La diferencia de temperatura entre las dos aberturas creaba una corriente de aire constante que circulaba por toda la casa, sin necesidad de abrir ventanas. En verano, el aire fresco del norte entraba por abajo, recorría los tubos dentro de los muros gruesos de piedra que estaban más fríos que el exterior, y salía por arriba llevándose el calor. La casa se enfriaba sola. En invierno, cerraba las aberturas del norte con tapones de corcho, y abría unas pequeñas compuertas que dirigían el aire caliente del fogón a través de los mismos tubos. El calor circulaba por dentro de los muros, los calentaba, y las piedras devolvían el calor durante horas. La casa se calentaba sola. Braulio, que había dicho el primer día que todo se iba a caer, se quedó de pie en el centro de la casa, terminada en una tarde de julio, con 38 grados fuera y 22 dentro, y dijo: «Esto es brujería». «No es brujería», dijo Esperanza, «es relojería». Fue a la notaría en septiembre de 1949, 11 meses después de la muerte de Augusto. Don Emilio Fuentes, el mismo notario que había certificado el testamento falso de Leandro, se quedó blanco cuando Esperanza puso el testamento verdadero sobre su mesa. Lo leyó 2 veces. Miró la fecha. Miró la firma. Miró a Esperanza. «Señora Morales, esto cambia todo». Esperanza no dijo nada. No hacía falta. La pericia caligráfica confirmó lo que Esperanza ya sabía. El testamento del reloj era auténtico, escrito por Augusto, firmado por Augusto, fechado un año antes que el testamento que Leandro había presentado. El segundo testamento, el de Leandro, fue declarado nulo por vicio de consentimiento. Augusto lo había firmado bajo presión económica.
coaccionado por una deuda que su hermano utilizaba como palanca. La relojería volvió a Esperanza. El piso volvió a Esperanza. Los 47 relojes, las herramientas, las piezas de repuesto. Todo volvió. Pero Esperanza no volvió. Se quedó en la casa de piedra junto al Tormes. Trasladó las herramientas de Augusto al taller que había construido en la parte este de la casa, un espacio con ventanas grandes, orientadas al sur, que llenaban la mesa de trabajo de una luz que el taller de la Plaza Mayor nunca había tenido. Colgó los 47 relojes en las paredes de piedra y los puso en marcha, uno a uno, hasta que la casa se llenó del mismo sonido de tic-tacs que ella oía desde la cocina del piso de arriba durante 19 años, el sonido que significaba que todo estaba bien. La relojería de la Plaza Mayor la alquiló a un joven relojero de Madrid que buscaba taller. El alquiler le daba para vivir sin apuros. La libreta de Augusto le daba para mucho más. Don Enrique Salinas, catedrático de física de la Universidad de Salamanca, llegó a la casa del Tormes en noviembre de 1949, porque un colega le había contado que una viuda tenía una casa junto al río donde hacía fresco en julio y calor en enero, sin chimenea ni ventilador. Don Enrique esperaba encontrar una exageración. Encontró los conductos de ventilación dentro de los muros, midió la temperatura interior, midió la exterior, calculó la diferencia y se quedó callado un rato. Después pidió ver los planos. Esperanza le enseñó la libreta de Augusto. Don Enrique pasó las páginas despacio, con la expresión de alguien que está viendo algo que no debería existir en una libreta de relojero de provincias. «Señora Morales», dijo, «estos mecanismos de ventilación pasiva son más avanzados que cualquier cosa que se esté diseñando ahora mismo en las facultades de ingeniería de Europa. ¿Su marido estudió termodinámica?». Esperanza lo miró con la misma calma con la que miraba todo desde que había abierto el fondo falso del reloj. «Mi marido estudió relojes. Los relojes son termodinámica. Él solo no lo llamaba así». Leandro Morales vino a verla un domingo de diciembre. Llegó en un coche alquilado, con el mismo traje negro que le quedaba grande y sin el notario. Se quedó parado frente a la puerta de la casa de piedra, mirando los muros reconstruidos, el tejado nuevo, el humo que salía de la chimenea, los 47 relojes que se oían desde fuera como un latido colectivo. Esperanza abrió la puerta. Lo miró. Leandro tenía la cara de un hombre que viene a pedir algo que no sabe cómo pedir. «Augusto me habría perdonado», dijo Leandro. Esperanza se quedó un momento en la puerta, con una mano en el marco y la otra en el bolsillo del delantal donde guardaba el dedal de Augusto, un dedal de latón que él usaba para sujetar las piezas más pequeñas y que ella se había puesto en el dedo meñique el día que abrió el reloj y no se había quitado desde entonces. «Probablemente», dijo Esperanza. Augusto perdonaba todo. Le parecía que la vida era demasiado corta para guardar rencor. Leandro abrió la boca para decir algo, pero Esperanza levantó la mano. «Pero yo no soy Augusto». Cerró la puerta. Los 47 relojes siguieron sonando. El reloj de pie sigue en la casa junto al Tormes. Esperanza lo reparó en una noche de diciembre, sola, con las herramientas de Augusto y la luz de una lámpara de aceite. Le cambió el muelle real, limpió los engranajes, ajustó el escape con una precisión que habría hecho sonreír a Augusto. A las 4:20 de la madrugada, la hora en la que las manecillas habían estado paradas durante 15 años, el péndulo empezó a oscilar. El reloj no había estado roto. Había estado esperando, como ella. ¿Qué piensas de la frase de Esperanza? «Yo no soy Augusto». Déjame tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué nota le das al momento en que abrió el fondo falso del reloj? ¿Desde dónde me estás viendo? No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte historias como esta.